Isabel Díaz Ayuso, el rostro del poder en Madrid. En el corazón de la política madrileña, entre nians de Gran Vía, ruedas de prensa abarrotadas y miradas escrutadoras, se alza una figura que ha logrado lo impensable en la política española contemporánea: convertirse en un símbolo de resistencia para unos, en una figura divisoria para otros, pero innegablemente en el centro del tablero. Su nombre, Isabel Díaz Ayuso. Nacida en Madrid el 17 de octubre de 1978, Ayuso creció en el barrio de Chamberí. Lejos del perfil de política tradicional, su camino hacia la primera línea no fue inmediato. Estudió periodismo en la Universidad Complutense y completó su formación con un máster en comunicación política. Al principio, su carrera parecía destinada a los medios. Trabajó en medios digitales y de comunicación institucional, sin dejar nunca de observar con atención cómo se movían los hilos del poder. Los primeros pasos en el PP. Su andadura en el Partido Popular comenzó en 2005, en los equipos de comunicación de Esperanza Aguirre. Ya desde entonces destacaba por su fidelidad, su tono directo y su capacidad para manejar las redes sociales, en un tiempo en el que pocos políticos sabían lo que era un tuit. Durante más de una década, Díaz Ayuso ocupó cargos técnicos y de segundo plano, como la dirección de redes sociales del PP de Madrid o asesora parlamentaria. Fue también diputada en la Asamblea de Madrid desde 2011, pero sin un papel destacado. A ojos del gran público, era una figura desconocida. Todo cambió en 2019. En un giro inesperado, Pablo Casado, recién elegido presidente del Partido Popular, decidió apostar por ella como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Muchos se preguntaron entonces, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué vio Casado en ella? La irrupción en Sol. Las elecciones autonómicas de mayo de 2019 fueron reñidas. Aunque el PSOE ganó en votos, el bloque de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, logró la mayoría parlamentaria. Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta en agosto, apoyada por Ciudadanos y Vox, y se convirtió así en la sucesora de una saga política que incluía a Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los primeros meses de mandato estuvieron marcados por una gestión discreta, sin demasiados sobresaltos. Pero entonces llegó el momento que lo cambiaría todo: la pandemia de COVID-19. Ayuso y la pandemia, el punto de inflexión. Fue durante la crisis sanitaria cuando Isabel Díaz Ayuso pasó de presidenta autonómica poco conocida a fenómeno mediático. Su postura firme contra los confinamientos prolongados, su defensa a ultranza de la economía y su enfrentamiento directo con el gobierno de Pedro Sánchez la colocaron en el centro del debate nacional. Mientras otras comunidades cerraban comercios y restringían la movilidad, Ayuso optaba por mantener abiertos los bares hasta las 11, permitir la movilidad dentro de la región y asegurar que Madrid no se podía parar. Sus decisiones generaron críticas feroces y alabanzas apasionadas. Mientras unos la acusaban de irresponsable, otros la aclamaban por defender la libertad. En una entrevista, llegó a decir: «Nos están tratando como niños. Yo confío en la responsabilidad de los ciudadanos. Madrid no es una ciudad cualquiera. Madrid es España dentro de España». La batalla con el gobierno central llegó a niveles sin precedentes. Los encontronazos con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con Pedro Sánchez se sucedían casi a diario. En los informativos, Ayuso era omnipresente. Y cada comparecencia suya era trending topic. La ruptura con Ciudadanos y las elecciones anticipadas. El 10 de marzo de 2021, en un movimiento audaz, Ayuso disolvió la Asamblea de Madrid y convocó elecciones anticipadas. Alegó que se avecinaba una moción de censura similar a la que había sucedido en Murcia. Fue un golpe maestro. En las elecciones del 4 de mayo de 2021, arrasó. El PP pasó de 30 a 65 escaños. Aunque no alcanzó la mayoría absoluta, gobernó en solitario gracias al apoyo tácito de Vox. El resultado fue leído como una victoria personal de Ayuso,
quien empezó a perfilarse como una de las grandes líderes del PP a nivel nacional. Su lema de campaña, libertad, caló hondo entre una ciudadanía harta de restricciones. Y aunque la izquierda la acusó de populismo, su conexión con amplios sectores de la población madrileña quedó fuera de toda duda. La confrontación con Pablo Casado. Pero el éxito no trajo calma. Al contrario. En 2022 estalló una de las guerras internas más sonadas del Partido Popular. La tensión entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado llegó a su punto máximo cuando se filtró que la Dirección Nacional del PP estaba investigando un contrato sanitario vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta reaccionó con dureza. Acusó a Casado de orquestar una campaña contra ella por celos políticos. En una comparecencia tensa y cargada de emoción, afirmó: «Lo que está pasando es muy grave. Están atacando mi honor y el de mi familia por intereses políticos. Esto no se puede tolerar». El escándalo acabó provocando la caída de Pablo Casado y su sustitución por Alberto Núñez Feijóo. Ayuso, por su parte, salió reforzada. Muchos dentro del PP la veían ya como la verdadera líder moral del partido. Ayuso hoy, entre la gestión y la ambición. En la actualidad, Isabel Díaz Ayuso gobierna Madrid con una mayoría reforzada. En las elecciones de mayo de 2023, obtuvo una mayoría absoluta con 70 escaños. Su poder en la Comunidad de Madrid es sólido, y su imagen pública sigue polarizando. Entre sus políticas más destacadas están la bajada de impuestos, la defensa del bilingüismo en educación, el impulso al Hospital Isabel Zendal y una dura oposición a leyes impulsadas por el Gobierno central, como la Ley de Vivienda o la Ley de Memoria Democrática. Su estilo político se caracteriza por una comunicación directa, a veces provocadora, con un uso estratégico de las redes sociales. Ayuso no teme el enfrentamiento. Y eso la convierte en un personaje difícil de ignorar. Vida privada, discreta pero vigilada. Aunque intenta mantener su vida privada al margen, la figura de Ayuso ha estado rodeada de titulares personales. En el pasado se la vinculó con varios empresarios y, más recientemente, mantiene una relación con el sanitario Alberto González Amador, un tema que también ha generado polémica mediática debido a un caso de facturas fiscales que afectó a su entorno. Sin embargo, Ayuso ha sabido sortear el escándalo, manteniéndose firme ante las críticas y reforzando su discurso de ataque político por parte de la izquierda. ¿Un futuro en Moncloa? La gran pregunta que ronda en el aire es: ¿se ve Isabel Díaz Ayuso como presidenta del gobierno? Aunque ella evita responder de forma directa, muchos dentro y fuera del PP creen que es solo cuestión de tiempo. Su liderazgo natural, su tirón mediático y su capacidad de movilización la convierten en una figura con potencial para aspirar a lo más alto. En uno de sus discursos más comentados, dejó caer: «Madrid es la casa de todos los españoles. Y desde aquí vamos a defender la libertad de toda España». Una frase que, para muchos analistas, fue más que un gesto simbólico. Fue un aviso. Ayuso y la cultura del choque. No hay neutralidad cuando se habla de Isabel Díaz Ayuso. Sus seguidores la idolatran. Sus detractores la combaten con vehemencia. Pero pocos políticos generan tanto impacto con tan pocas palabras. Desde comparar el comunismo con una pandemia, hasta cuestionar leyes progresistas en temas de género o ecología, Ayuso ha creado un estilo propio, sin medias tintas, sin matices. Ese estilo ha transformado la política madrileña en una constante batalla ideológica, con ella como estandarte. ¿Hacia dónde va Ayuso? Con el horizonte político todavía abierto, Isabel Díaz Ayuso tiene dos caminos posibles: seguir consolidando su liderazgo en Madrid o dar el salto a la política nacional. Ambas opciones tienen riesgos y recompensas. Lo que está claro es que no es una figura pasajera. Ayuso ha construido una marca personal con una eficacia asombrosa. En un país donde los liderazgos suelen durar poco, ella ha sabido mantenerse relevante durante años.
Quizá su mayor virtud ha sido entender que la política ya no se juega solo en el Parlamento, sino también en los titulares, en las redes sociales y en la percepción pública. Y en ese terreno, Ayuso juega con ventaja. La historia de Isabel Díaz Ayuso es la de una mujer que pasó de ser una desconocida del aparato a convertirse en un fenómeno político. Amada y odiada con igual intensidad, Ayuso ha demostrado ser una superviviente, una estratega y una comunicadora nata. Su papel en la historia de Madrid, y posiblemente de España, aún está por escribirse del todo. Pero una cosa es segura, no ha dicho su última palabra. El carácter de Ayuso, improvisación o estrategia. Muchos la acusan de improvisar, de hablar sin filtros y sin pensar demasiado. Pero quienes la conocen de cerca afirman que esa supuesta espontaneidad es parte de una estrategia muy bien calculada. Ayuso sabe cómo provocar titulares. No teme meterse en el barro político si eso significa consolidar su base electoral. Su carácter ha sido definido como tenaz, poco dado a la corrección política y con una alta tolerancia al conflicto. Es una mujer que no se arruga ante las críticas y que ha aprendido a convivir con ellas sin inmutarse. Una de sus frases más recordadas fue en una entrevista: «Prefiero equivocarme siendo libre que acertar obedeciendo consignas». Detrás de esa frase hay toda una filosofía de acción, la libertad como eje central de su discurso, incluso por encima del consenso o del protocolo institucional. Esto le ha ganado lealtades entre empresarios, jóvenes urbanos, autónomos y sectores cansados de lo políticamente correcto. La marca Ayuso, construcción de una figura política pop. Pocos políticos españoles han logrado crear una marca personal tan fuerte en tan poco tiempo. La marca Ayuso tiene símbolos claros: libertad, Madrid, enfrentamiento al gobierno, defensa del bar como lugar sagrado, economía liberal y patriotismo madrileño español. Ayuso no solo es una presidenta, es un fenómeno cultural. Aparece en memes, camisetas, murales y hasta tatuajes. Durante la pandemia, muchos comercios colocaban carteles con frases como «Aquí se defiende la libertad», como dice Ayuso. Algunos la llaman la Thatcher madrileña, pero su estilo es menos tecnocrático y más visceral. No presume de cifras macroeconómicas, aunque las usa cuando conviene, sino de principios, de confrontación y de un lenguaje muy reconocible. Maletín, ¿qué está haciendo ahora Ayuso, 2025? En este momento, Isabel Díaz Ayuso está en su segundo mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta. Se ha consolidado como una líder indiscutida dentro del PP madrileño y mantiene una presencia constante en los medios. Entre sus principales proyectos actuales están: nuevas rebajas fiscales y bonificaciones para empresas que se instalen en zonas despobladas. Ampliación de la línea 11 de metro. Reformas educativas que refuerzan la libertad de elección de centro. Defensa del modelo sanitario madrileño, criticado por la izquierda. Choques frecuentes con el gobierno central por el reparto de fondos y por la ley de amnistía. En el plano interno, Ayuso mantiene una relación de colaboración, aunque distante, con Alberto Núñez Feijóo. El líder gallego necesita a Ayuso, pero también teme que su figura eclipse el liderazgo nacional del PP si ella decide dar el salto. Corazón rojo, vida personal, bajo presión constante. Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Sin embargo, la presión mediática no le ha dado tregua. Desde 2022 mantiene una relación con Alberto González Amador, un técnico sanitario que se vio envuelto en un escándalo fiscal. La Fiscalía abrió una investigación, aunque Ayuso defendió a su pareja con firmeza, denunciando una persecución política. Ese caso volvió a poner en el foco el uso de la vida personal como arma política. Actualmente, Ayuso vive entre su piso en Chamberí y la sede presidencial en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. No tiene hijos y ha declarado en más de una ocasión que su vida está volcada por completo a la política.
Urna electoral, percepción pública, heroína o villana. Pocas figuras generan tanta polarización. Para una parte del electorado, especialmente conservador o liberal, Ayuso es una heroína, valiente, coherente, moderna, directa. Para la izquierda, es una populista peligrosa, amiga del capital y enemiga de los servicios públicos. Las encuestas muestran que tiene un altísimo nivel de conocimiento y una fuerte fidelidad entre sus votantes. Su nombre moviliza tanto a los suyos como a sus adversarios. Un estudio reciente reveló que un 80% de los votantes del PP la consideran la figura más potente del partido. Un 65% de votantes de izquierdas dice que Ayuso es la política que más detestan. El 48% de los votantes menores de 35 años cree que Ayuso representa mejor a Madrid que ningún otro político. El futuro, líder nacional del PP, ¿candidata a la Moncloa? Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Isabel Díaz Ayuso no ha dicho, públicamente, que quiera ser presidenta del gobierno. Pero muchos lo dan por hecho. Si Alberto Núñez Feijóo no consigue ganar unas generales, Ayuso será la favorita natural para liderar el PP. Tiene carisma, una narrativa clara y un electorado fiel. Pero también genera miedo dentro del propio partido. Su estilo directo choca con el pragmatismo moderado de muchos varones territoriales. El gran dilema del PP es este: ¿puede Ayuso ganar en toda España con el mismo estilo con el que triunfa en Madrid? Algunos creen que sí, otros, que su discurso polariza demasiado en comunidades más moderadas. Una posible hoja de ruta sería 2025-2026, consolidación como referente nacional. 2027, paso al Congreso como cabeza de lista por Madrid. 2028, candidatura a la presidencia del gobierno. Por supuesto, todo dependerá del contexto político, pero hay quien la imagina debatiendo cara a cara con Pedro Sánchez en un plató nacional, como ya hiciera en Telemadrid con Ángel Gabilondo. Las críticas más duras que ha recibido. No todo es aplauso. Entre las críticas más fuertes a Ayuso se encuentran supuestos recortes en sanidad pública madrileña, falta de inversión en vivienda social, acusaciones de fomentar la gentrificación en barrios céntricos, tensión con el colectivo LGTBI tras algunas declaraciones sobre diversidad, enfrentamientos con sindicatos de enseñanza y sanidad. También se le acusa de gobernar con un discurso incendiario que dificulta los consensos. Pero Ayuso responde que la izquierda ya no soporta la existencia de alguien que no piensa como ellos. Análisis final. ¿Es Ayuso un fenómeno puntual o estructural? Todo indica que Isabel Díaz Ayuso no es una moda pasajera, sino un fenómeno estructural en la política española. Representa un nuevo tipo de liderazgo, mediático, ideológico, provocador, emocional y centrado en el individuo más que en el partido. Su figura ha desbordado los márgenes del PP y se ha convertido en una personalidad transversal, citada por empresarios, analizada por sociólogos, imitada en memes y estudiada en universidades. Gestión regional. En enero de 2025, Ayuso reunió a su equipo en Manzanares el Real para establecer las prioridades gubernamentales del año. El enfoque principal estuvo en 9 rebajas fiscales, ahorro de unos 170 millones de euros, la construcción de la Ciudad de la Justicia y el plan de viviendas en alquiler asequible Plan Vive, entre otros proyectos urbanísticos y sociales. En mayo, hizo un balance del Ecuador de su 13 legislatura, informando que el 95,6% de las medidas previstas están ya ejecutadas o en ejecución, 183 completadas y 256 en marcha. Asimismo, presentó un paquete de 10 medidas clave para la segunda mitad del mandato, incluyendo mejoras en sanidad, impulso a startups, movilidad eléctrica y digitalización. Participó en el Ametic AI Summit 2025, el principal evento sobre inteligencia artificial en España, destacando que ninguna empresa madrileña debe quedarse fuera de la transformación digital. Medio ambiente, obra pública y eventos.
Recientemente anunció la ampliación del proyecto Arco Verde, un corredor ecológico que conectará parques regionales, campus universitarios y municipios mediante eliminación de barreras como la M12, plantación de 24.000 árboles, miradores y zonas recreativas. En julio presidió una sesión del Consejo de Gobierno celebrada en el embalse de El Atazar, donde presentó el proyecto Milla Canal y una zona pública junto al río Lozoya, patrimonio del siglo XIX abierto al público. También evalúa reformar la Ley de Espectáculos, LEPAR, para proteger grandes conciertos y eventos, como en el caso del Estadio Santiago Bernabéu, ante querellas vecinales, con vistas a su aprobación antes del verano de 2026. Conflictos judiciales y acusaciones en la esfera personal. El PSOE y Más Madrid han solicitado 5 años de cárcel para su pareja, Alberto González Amador, por presuntos delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y contabilidad criminal. La Abogacía del Estado también pide casi 4 años y una multa de 448.000 euros. Paralelamente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, implicado en presunta revelación de secretos sobre este caso, mantiene su cargo pese a estar cerca del banquillo. También ha sido duramente criticada por opositores por su uso de un chalet en Rascafría adquirido por la comunidad por 4,3 millones. PSOE y Más Madrid intentaron acceder al interior sin éxito y denunciaron falta de transparencia e hipotético uso personal de bienes públicos. La comunidad defiende que es una sede institucional y que Ayuso pagó por su estancia. Tensiones políticas. En la conferencia de presidentes autonómicos, Ayuso y la ministra de Sanidad Mónica García tuvieron un cruce especialmente tenso. Ella preguntó: ¿vas a saludar a una asesina?, en alusión a críticas a su gestión de las residencias durante la pandemia. García calificó la reacción de desproporcionada. Otra confrontación ocurrió con el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el retraso de la ampliación de la línea 3 del metro. Puente acusó a Ayuso de negar el reconocimiento al Gobierno de España por los fondos europeos usados en la obra. El PSOE regional acusó al PP de bloquear una comisión de investigación sobre la entidad Madrid Network y su posible conexión al caso Montoro. El PP defendió que la institución es privada y no del ámbito autonómico. Proyección política y horizonte 2027. Ayuso ha señalado que no tiene previsto dejar la presidencia regional en 2027, contradiciendo su anterior intención de limitarse a 8 años. También afirmó que no prevé cambios en su equipo de gobierno en la segunda mitad de esta legislatura. Varios medios concluyen que Ayuso busca asegurar su proyecto político en Madrid al menos hasta 2031, consolidando su liderazgo regional.